Bienvenidos todos a esta siguiente clase de Biblia. La profesora Arcedalia Amaya nos va a dirigir la clase y pues todos vamos a participar con la ayuda y la coordinación de Aurora Guerra, que hoy es el día de su cumpleaños. Muchas felicidades, Aurorita. Que Dios te bendiga, que cumplas muchos años más, con salud, con amor, con alegría y sobre todo con el amor de Dios y la gracia de Dios para ti y tu familia. Muchas felicidades. Oscar Flores Rentería, bienvenido. Edelmira Sotelo y también Cristina Arellano y todos los que nos sigan por las redes sociales. Vamos a dar inicio a nuestra reunión y pues nos ponemos en la presencia del Señor. Ahorita como quiera se hace una oración oficial que ya tenemos en el grupo, pero yo le encomiendo al Señor esta reunión y le pido a Dios que nos ilumine, nos dé su Espíritu Santo en este mes de octubre, dedicado a la Virgen María, al Santo Rosario y pues también a las misiones. Y pues también es el mes de San Lucas, el evangelista y pues gran acompañante de los apóstoles, ¿verdad? Que nos comunique también en este tiempo el Espíritu Santo, así como a San Lucas, la gracia para comprender las escrituras y ponerla en práctica. El Señor nos bendiga y nos ilumine y nos acompañe siempre y en esta clase también. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Adelante. Glorioso San Lucas, tú que inspirado por el Espíritu Santo escribiste el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y nos comunicaste el nacimiento de la Iglesia en el libro Hecho de los Apóstoles. Intercede por nosotros ante Dios nuestro Señor, para que seamos dignos de predicar con valentía la palabra de Dios, invocando en voz alta al Espíritu Santo. Que cada uno imitemos a María para con ella alabarlo y alegrarnos en el Señor nuestro Dios y Salvador, y aprender también de ella a ser comunidad que ora con un solo corazón y una sola alma, como los primeros cristianos de la mano de San Pedro y San Pablo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Comenzamos. Oscar. Hechos de los Apóstoles, capítulo 21. Despidiéndonos de ellos, nos hicimos a la mar y navegamos derechamente hasta llegar a Cos. Al día siguiente hasta Rodas y de ahí hasta Pátara. Encontramos una nave que partía en Fenicia. Nos embarcamos y partimos. Avistamos en Chipre y dejándola a la izquierda íbamos navegando rumbo a Siria. Arribamos a Tiro, pues ahí la nave debía dejar su cargamento. Habiendo encontrado a los discípulos, nos quedamos ahí 7 días. Ellos, iluminados por el Espíritu, decían a Pablo que no subiese a Jerusalén. Cuando se nos pasaron aquellos días, salimos y nos pusimos en camino. Todos nos acompañaron con sus mujeres e hijos hasta las afueras de la ciudad. En la playa nos pusimos de rodillas y oramos. Nos despedimos unos de otros y subimos a la nave. Ellos se volvieron a sus casas. Nosotros, terminando la travesía, fuimos a Tiro y a Tolemaida. Saludamos a los hermanos y nos quedamos un día con ellos. Al siguiente partimos y llegamos a Cesarea. Entramos en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, y nos hospedamos en su casa. Tenía 4 hijas vírgenes que profetizaban. Nos detuvimos ahí bastantes días. Bajó, entre tanto, de Judea un profeta llamado Agabo. Se acercó a nosotros, tomó el cinturón de Pablo y ató sus pies y sus manos y dijo: esto dice el Espíritu, así atarán los judíos en Jerusalén al hombre de quien es este cinturón y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, nosotros y los de aquel lugar le rogamos que no subieran a Jerusalén. Entonces Pablo contestó: ¿por qué habéis de llorar y destrozarme el corazón? Pues yo estoy dispuesto no solo a ser atado, sino a morir también en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Como no se dejaba convencer,
dejamos de insistir y dijimos, hágase la voluntad del Señor. Pasados aquellos días, terminamos los preparativos del viaje y subimos a Jerusalén. Algunos discípulos de Cesarea que nos acompañaban nos llevaron a casa de una chipriota, ¿sí?, llamado Nasón, discípulo de los primeros tiempos, donde nos íbamos a hospedar. Al llegar a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con alegría. Al día siguiente, acompañamos a Pablo a casa de Santiago, donde se habían reunido todos los presbíteros. Pablo los saludó y fue contando detalladamente todas las cosas que Dios había realizado entre los paganos por su ministerio. Todos, por supuesto, dieron gloria a Dios por lo que escuchaban, pero luego le dijeron, bien sabes, hermano, cuántas decenas de militares de judíos han abrazado la fe en Judea, y todos ellos son celosos partidarios de la ley. Por otra parte, han oído que enseñas a todos los judíos del mundo pagano que se apartan de Moisés, que no circuncidan a sus hijos ni viven según las tradiciones judías. De todos modos, te van a enterar de que has llegado, y entonces, ¿qué hacer? Reuniremos la asamblea y harás lo que te vamos a decir. Hay entre nosotros 4 hombres que han hecho un voto, y tú vas a apadrinar. Te purificarás con ellos y pagarás los gastos cuando se hagan cortar el pelo. Así verán todos que es falso lo que han oído decir de ti, y que por el contrario, tú también cumples la ley. En cuanto a los creyentes de origen no judío, ya les hemos enviado instrucciones pidiéndoles que se abstengan de carne sacrificada a los ídolos, de la sangre y de la carne de animales sin sangrar, y de las relaciones sexuales prohibidas. Pablo, pues, apadrinó a aquellos hombres. Al día siguiente se purificó con ellos y entró en el templo para notificar qué día concluiría su tiempo de purificación y se ofrecería el sacrificio por cada uno de ellos. Cuando se iban a cumplir los 7 días, los judíos de Asia, viéndolo en el templo, alborotaron a la gente y se apoderaron de él, gritando, «Auxilio, israelitas! Este es el hombre que enseña a todo el mundo y en todas partes una doctrina contraria al pueblo, a la ley y al lugar sagrado. Ahora acaba de introducir a unos griegos en el templo, profanando este santo lugar». Decían esto porque poco antes lo habían visto con Trófimo, el efesio, y pensaban que Pablo lo había introducido en el templo. La ciudad entera se conmovió y todo el pueblo acudió corriendo. Tomaron a Pablo, lo arrastraron fuera del templo y cerraron las puertas. Cuando intentaban darle muerte, llegó al comandante de la cohorte la noticia de que toda Jerusalén estaba amotinada. Reunió soldados y centuriones y acudió a toda prisa. Ellos, al ver al comandante con los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces el comandante detuvo a Pablo, lo mandó atar con 2 cadenas y luego preguntó quién era y qué había hecho. Todos gritaban al mismo tiempo, no pudiendo averiguar la verdad a causa del tumulto. El comandante mandó que lo condujeran a la fortaleza. Cuando llegaron a la escalinata, los soldados tuvieron que alzarlo para evitar la violencia de la multitud, porque el pueblo en masa lo seguía gritando, «¡Muera!». Cuando se disponían a meterlo en el cuartel, Pablo dijo al comandante, ¿puedo decirte una cosa? Y él dijo,
sabes hablar en griego. Entonces, ¿no eres tú el egipcio que hace días se sublevó y se llevó al desierto a 4,000 bandidos? Contestó Pablo, yo soy judío, natural de Tarso de Cilicia, una ciudad bastante conocida. Te suplico que me permitas hablar al pueblo. El comandante le dio permiso, y Pablo, de pie en las escaleras, hizo ademán al pueblo con la mano. Se hizo un gran silencio, y Pablo les dijo en arameo, hermanos y notables, escuchen ahora mi defensa ante ustedes. Al oír que les hablaba en arameo, prestaron aún más atención. Pablo continuó, yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia, pero me eduqué en esta ciudad. Mi maestro fue Gamaliel. Él me instruyó en la fiel obediencia de la ley de nuestros antepasados. Siempre he defendido con pasión las cosas de Dios, como ustedes hoy. Yo perseguí a muerte el camino cristiano, encadenando y encarcelando a hombres y mujeres. Y de ello pueden dar testimonio el mismo sumo sacerdote y todos los miembros del consejo. Después de recibir de ellos mismos cartas de presentación para los hermanos, me dirigí a Damasco, con ánimo de traer encadenados a Jerusalén a los creyentes que ahí hubiera, para que fueran castigados. Iba pues camino a Damasco, y cuando estaba ya cerca de la ciudad, hacia el mediodía, de repente brilló a mi alrededor una luz encegadora, venida del cielo. Caí al suelo y oí una voz que me decía, Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Yo respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Los que estaban vieron la luz, pero no oyeron la voz del que me hablaba. Yo dije, ¿qué he de hacer, Señor? El Señor me respondió, levántate y vete a Damasco. Ahí se te dará todo lo que está establecido que hagas. Como yo no veía a causa del resplandor de aquella luz, conducido de la mano por mis compañeros, llegué a Damasco. Un tal Ananías, hombre piadoso según la ley, bien acreditado por los judíos que habitaban ahí, vino a verme y presentándose ante mí me dijo, Saúl, hermano, recobra la vista. Y aquel momento pude ver. Él me dijo, el Dios de nuestros padres te ha desatinado para que conozcas su voluntad y veas al justo y escuches su voz de sus propios labios, pues le has de ser testigo ante todos los hombres de que lo has visto y oído. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, recibe el bautismo, lava tus pecados, invocando su nombre. Habiendo vuelto a Jerusalén y estando en oración en el templo, caí en éxtasis y le vi a él que me decía, date prisa y marcha inmediatamente de Jerusalén, pues no recibirás tu testimonio acerca de mí. Yo respondí, Señor, ellos saben que yo andaba por las sinagogas encarcelando y azotando a los que creían en ti. Cuando se derramó la sangre de un testigo, Esteban, yo también me hallaba presente y estaba de acuerdo con los que le mataban y guardaban sus vestidos. Y me dijo, marcha, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Les estuvieron escuchando hasta que las palabras entonces alzaron sus voces diciendo, quita este de la tierra, no es justo que viva. Mata a este hombre, no tiene derecho a vivir. Vociferaban, agitaban sus vestidos y tiraban tierra al aire. Entonces el comandante ordenó que lo metieran dentro de la fortaleza y lo azotaron para que confesara por qué motivo gritaban de aquella manera contra él. Pero cuando quisieron quitarle la ropa, Pablo preguntó al oficial que estaba ahí presente, ¿es conforme a la ley azotar a un humano sin haberlo antes juzgado? Al oír esto, el oficial fue donde el comandante y le dijo,
¿Qué ibas a hacer? Ese hombre es un ciudadano romano. El comandante vino y le preguntó, dime, ¿eres ciudadano romano? Sí, respondió Pablo. El comandante comentó, a mí me costó mucho dinero hacerme ciudadano romano. Pablo le contestó, yo lo soy de nacimiento. Al momento se retiraron los que estaban para torturarlo y el mismo comandante tuvo miedo porque había hecho encadenar a un ciudadano romano. Al día siguiente hizo soltar a Pablo. Quería conocer con certeza cuáles eran los cargos que los judíos tenían contra él y mandó que se reunieran los jefes de los sacerdotes y todo el consejo que llaman Sanedrín. Después hizo bajar a Pablo para que compareciera ante ellos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora sí. Pues nada más recordemos que en el capítulo número 20 se terminó con la despedida muy emotiva por parte de los ancianos y hasta lloraron por la partida de San Pablo porque él les dice que no lo volverán a ver. Con esa sabiduría profética que tenía San Pablo, él estaba seguro que ya era su último viaje que estaba realizando por esas tierras. Madre Santa, no me hace caso. Ahí está. Empieza el tercer y último viaje de Pablo que terminará en Roma. Lucas nos ha contado ya la actividad misionera de Pablo en 12 años, en 8 capítulos, del 13 al 20. Ahora, los restantes 8 capítulos, del 21 al 28, los dedicará a los 3 años de la imagen del Pablo pasivo, prisionero del Espíritu Santo. Tal vez porque Lucas considera estos años tan importantes o más que los años de su actividad misionera. Se cumplirá lo que el Señor le dijo. Yo le mostraré lo que tiene que sufrir por mi nombre. Entonces, vamos a descubrir que a partir de estos capítulos le espera a Pablo un camino lleno de desafíos y él lo sabe, pero se muestra firme con la misión que Dios le ha encomendado. Así es que su propuesta era llegar hasta Jerusalén, razón por la cual todos sus compañeros le decían que no fuera a Jerusalén. Como se ve en el mapa, el dificultoso recorrido que siguen Pablo y sus acompañantes los lleva desde Mileto, costeando hasta Rodas y Pátara, y de ahí hasta llegar a Tiro, de ahí a Tolemaida, donde se terminó la travesía. De Tolemaida partieron a Cesarea y llegaron a casa de Felipe, donde se hospedaron. Felipe era un incansable proclamador del Evangelio y Lucas lo había mencionado en el capítulo 8. Si ustedes lo recuerdan, entre los 7 helenistas que se eligieron en aquel capítulo para que ayudaran a servir las mesas de los desamparados y las viudas, los nombres más conocidos y que en ese momento se nos aclaró iban a ser los de Esteban y Felipe. De este Felipe que estamos hablando es el que después en un tiempo tuvo oportunidad de evangelizar precisamente
a un eunuco que era un servidor de la reina de Etiopía, y pues que en aquella ocasión le explicó algo del pasaje de Isaías. Es este mismo Felipe. Dice, notamos en el texto que San Lucas escribe en la primera persona del plural. Se está incluyendo de nuevo en estos acontecimientos. Dice, bueno, nos mencionan que tiene Felipe 4 hijas profetisas. Dice, es decir, que poseían el don carismático de profecía. Es de creer que estaban consagrados a Dios, y se cumple lo anunciado en Hechos 2 del 17, versículo 17, perdón. Dice, no eran monjas, no era necesario ser doncella y hacer un voto de virginidad perpetua para ser profetisa, porque Lucas habla de otra profetisa también que era viuda. También Débora estaba casada en el libro de Jueces en el Antiguo Testamento. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Dice, en la casa de Felipe parecía haber sido un punto de cita de carismáticos. El profeta Gabo viene de Judea y con un gesto simbólico predice al apóstol el destino que le amenaza en Jerusalén. Ya en el capítulo 11, 27, habíamos oído hablar de él y de su don profético. Esto fue entonces en Antioquía. Es posible que esta vez fuera expresamente a Cesarea, al encuentro de Pablo, para prevenirlo del peligro que le amenazaba. Esto sería una señal de cómo se había agudizado la situación en Jerusalén. Pablo no se deja convencer. Siente un gran amor por sus discípulos, pero un amor mayor por Dios. Todo discípulo de Cristo debe estar dispuesto a aprender de él, a abandonarse a la voluntad del Padre, como hizo él. Cuando no se tiene firmemente el deseo de obedecer a Dios, es fácil que lo que otros te digan te haga dudar. En el versículo 16 se habla de Nasón, uno de los judeocristianos helenistas de los primeros tiempos. Y Lucas nos presenta la armonía que hay entre los miembros de la primera comunidad cristiana. No hay rivalidades, envidias y celos. Que esa finalmente era la intención de Pablo, derribar las barreras para que se formara un solo cuerpo. Y bueno, seguía batallando con los judaizantes, ¿verdad? Dice, reciben a Pablo y a los que vienen con él con alegría fraterna. Pablo va a ver a Santiago y en su casa se reúnen los líderes de la iglesia local. Recuerden que Santiago era el líder de los hebreos y fue en aquel momento que se escribió una carta que era la que estaban circulando en todas las comunidades. Bueno, en este momento se acerca a Pablo con la situación que se está presentando sobre los tumultos y revueltas que siguen organizando los judaizantes, y Santiago le da un consejo. Dice, como siempre, Pablo enfatiza que ha sido Dios el que ha obrado por su medio y él no se atribuye ningún mérito. Pablo se sabe instrumento y lo reconoce con gozosa humildad, lo mismo que Pedro. Lucas dice que el recibimiento fue cordial, pero enseguida lo acusan de enseñar a los judíos convertidos que abandonen la ley de Moisés. La acusación era injusta, pero Pablo acepta el consejo de Santiago. ¿Cuál era el consejo? Lo leímos ahorita. Que llevara a 4 personas que estaban dispuestos a hacer un voto, y entonces en un acto público los acompañara para poder aclarar los posibles malentendidos. Obedeciéndolo, resulta que se presentaron casi al momento de que se estaba cumpliendo ya este voto, y de todas maneras lo que ellos iban a hacer en el templo era notificar el final de la purificación. Aquí nos aclara, dice, seguramente se trata de un voto de nazireato. Por regla general, abarca 30 días. Durante este lapso estaba prohibido al nazireo cortarse los cabellos. Ya habíamos hablado de esto en un capítulo anterior.
Dice, transcurrido el tiempo del voto, se debían ofrecer sacrificios en el templo de Jerusalén. Se cortaba entonces a los nazireos el cabello y se arrojaba luego al fuego del sacrificio. Se supone, tengo entendido que creo que eran 4 animales los que tenían que ofrecer. Y bueno, pues de todo este costo se hizo cargo San Pablo. Dice, Pablo realiza público testimonio de que no está contra la ley de Moisés, sino que se sabe someter a ella. Si en su interior Pablo sintió cierta resistencia a realizar esta práctica, no lo dijo. Se somete a lo que se le pide, por el bien de todos y porque se lo pide el líder de la comunidad cristiana de Jerusalén. Estamos hablando de Santiago, que en algunas otras Biblias lo mencionan con el nombre de Jacobo. Dice, repiten aquí las mismas acusaciones que habían hecho contra Jesús y contra Esteban. Para los judíos, el templo representaba la presencia de Dios entre ellos hasta el fin del mundo. Ha comenzado lo que muchos llaman la pasión de Pablo, pues le hallan cierto paralelismo con la de Jesús. Todo comienza con el odio de un grupo de judíos contra Pablo y con una serie de acusaciones malintencionadas y torcidas que buscan encender los ánimos. ¿Por qué los judíos odiaban tanto a Pablo? Porque él predicaba que el Mesías tenía que sufrir, como lo dijo en el capítulo 17, versículo 3. Los judíos creían que el Mesías vendría para hacer sufrir a los romanos. Número 2, porque decía que Jesús de Nazaret era el Mesías. Y número 3, porque él predicaba que los gentiles podían ser hijos de Dios con todos los honores y privilegios por medio de la cruz de Cristo, el evangelio, sin llegar a ser judíos por medio de la circuncisión. Bueno, pues aquí seguimos viendo el celo, ¿verdad?, de los judíos, y entonces esto era lo que no le perdonaban a Pablo, que estuviera pregonando al momento que estaba evangelizando. Había un atrio que rodeaba el templo llamado atrio de los gentiles. Ya sabemos que estaban distribuidos de acuerdo en una parte los hombres, en otra las mujeres, en otra los convertidos, en fin. Aquí nos está hablando precisamente que en este atrio se reunían muchos gentiles para orar a Dios. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Había una barrera y en ella unas tablillas con la siguiente inscripción: ningún hombre de raza extranjera puede entrar entre la balustrada y el cerco que circunda al templo. Y si se sorprende alguno en este acto, hágasele saber que él es el único culpable de la pena de muerte que corresponde. Bueno, pues aquí estamos hablando precisamente del momento en el que iban a determinar el voto y donde se presentó Pablo con los 4 griegos a sugerencia de Santiago. Los judaizantes se molestan por lo que hizo Pablo y entonces tratan hasta lo golpean con la intención de matarlo, pero providencialmente aparece un comandante que lo retira y ordena que se lo lleven a la torre Antonia, dice, el comandante romano salvará a Pablo de la muerte encadenándolo. Desde este momento y hasta el fin del libro, será un prisionero llevado de un lugar a otro hasta llegar a Roma. Solamente prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Estamos hablando de una cita en la carta a los Efesios. Podía llevar a cabo la obra que el Señor le había asignado. Porque como hombre libre le hubiera sido imposible predicar a gobernadores, reyes y otros hombres eminentes, incluyendo al Sanedrín de los judíos. En el ángulo de la explanada del templo se levantaba sobre una elevación rocosa de 25 metros un castillo protegido por 4 macizas torres que Herodes el Grande había hecho transformar en sólida fortaleza, dándole el nombre de Antonia en homenaje a Marco Antonio. Nos están indicando el lugar a donde se iba a encerrar a Pablo. Dice, la gente comprende
que no conviene enfrentar a la autoridad y cesa en su cobarde acción de golpear a Pablo, que a esas alturas debe haber estado bastante maltrecho. He aquí que se cumple lo que anunció el profeta Agabo. Y bueno, pues por lo que leímos en la Biblia nos dimos cuenta que lo llevaban casi en hombros, ¿verdad? Y encadenado. En esas condiciones lo debieron haber dejado después de que lo golpearon. Dice, cuenta el historiador Flavio Josefo que en este tiempo un falso profeta egipcio había logrado concentrar en el desierto un gran número de adeptos y les hizo la promesa de que a mandato suyo los muros de Jerusalén se desplomarían. El procurador Félix le salió al encuentro con un nutrido ejército y lo sometió. El egipcio mismo escapó. Los adeptos de este eran sicarios, hombres del puñal, del latín sica, puñal. ¿Por qué estamos hablando sobre él? Porque precisamente el comandante confundió a Pablo con este personaje. Dice, todavía Pablo no reveló que era ciudadano romano. De entrada, Pablo hace ver al tribuno que nació en Tarso, que fue capital de la provincia romana de Cilicia. En un dramático cambio de ambiente, del escándalo se pasa al silencio. Conforme la gente advierte que Pablo quiere hablar y siente curiosidad de ver qué dirá, Pablo aprovecha una oportunidad que nunca hubiera tenido como hombre libre. Habla en lengua hebrea o arameo, el idioma de las sinagogas. Él aprovechó al máximo esta oportunidad, nunca tuvo otra semejante para hablar a tantos judíos. Si no hubiese intervenido la guarnición romana que ocupaban en la Torre Antonia, junto al templo, y que en las fiestas judías se hallaba en estado permanente de alerta, habrían dado muerte a Pablo. Lucas, al que podemos considerar como testigo presencial, hace una viva descripción del arresto de Pablo por los romanos. Pablo, como Jesús, traía la paz a Jerusalén y le responden con la guerra. Cuando se llevan a Pablo, Jerusalén quedará atrás y ya no volverá a mencionarse en el libro de los Hechos. Pasamos al capítulo 22, que está hilvanado con el 21, porque precisamente se inicia con la petición que le hizo Pablo al comandante de que quería dirigir unas palabras ante los judíos. Y dice, Pablo, rodeado y protegido por los soldados romanos, está de pie sobre las gradas que conducen a la Torre Antonia y hace señas con la mano pidiendo silencio a la multitud arremolinada para poder hablar. A sus espaldas está como símbolo el poder romano, la fortaleza que en otro tiempo había hecho edificar Herodes el Grande y la había llamado Antonia. Pablo, que habiendo nacido en Tarso, habla griego, se sirve ahora deliberadamente de la lengua coloquial hebraica, el arameo, lo cual precisamente movería al pueblo a escucharle. Cuando la gente lo oyó hablar en griego, quizá pensaron que era un extranjero, un pagano incircunciso. Ahora que lo llama hermanos y habla en hebreo, capta su atención. Ya habíamos mencionado, entre todas las virtudes que poseía Pablo, es que él dominaba varios idiomas y eso demuestra que tenía cierto nivel cultural, de lo cual se da cuenta el comandante, ¿verdad? Dice, comienza su discurso con una impresionante confesión. Confesión en que reconoce su judaísmo, reconoce a Jerusalén y a sus maestros, entre los que destaca inteligentemente al prestigioso Gamaliel, que una vez en el proceso contra los apóstoles había pronunciado ya unas trascendentales palabras. ¿Se acuerdan cuando aquel momento Gamaliel les pidió que que soltaran a Pedro y a Juan, porque hasta les aclaró, si estas cosas son de Dios, no van a poder impedir lo que están haciendo, ¿verdad? Entonces, aquí nos estamos dando cuenta que San Pablo empieza a contar su historia
Y es preciso que recordemos que ya en el capítulo 9 ya había él relatado este testimonio. Así es que ahorita lo está aprovechando para de nuevo volver a dar testimonio de lo que sucedió en aquel momento. Dice, y otra vez volvemos a enterarnos de lo que los Hechos de los Apóstoles habían referido ya por extenso en el capítulo 9 del 1 al 30. Si ahora, por segunda vez, ponen en boca del apóstol la descripción detallada del acontecimiento de Damasco y luego vuelve a hacerlo por tercera vez en el capítulo 26 del 9 al 21, no es que se trate de presentar gráficamente en cada caso la situación en que habla Pablo, sino de que el lector cobre conciencia, una vez más, de cómo Pablo recibió su misión y de cuán decisiva fue esta vocación para la suerte de la iglesia. Habla de su celo por la ley patria que lo había inducido a perseguir con el mayor encarnecimiento a la iglesia y también emprender aquella memorable expedición a Damasco. Menciona también que él fue el que estuvo deteniendo las ropas de los que golpearon a Esteban, ¿verdad? Dice, más que una defensa personal del apóstol, se trata de una apología de su misión a las naciones. Él no es un cabecilla de revoltosos, sino un respetable ciudadano de la ciudad de Tarso. Les recuerda que él era un perseguidor de este camino, al igual que ellos, y desde luego pensaba que rendía servicio a Dios. Llama de nuevo camino al cristianismo como en anteriores ocasiones. Se llama camino al seguimiento de aquel que dijo de sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, aquí nos estamos dando cuenta de la historia de San Pablo que les está relatando y la manera en la que al encaminarse hacia Damasco tenía tanta autoridad que llevaba unas cartas en las que se le otorgara la facilidad de poder capturar, encerrar, golpear y hasta asesinar a los creyentes. Las cartas eran sus credenciales. Al presentarlas a las sinagogas, podía prender a los cristianos y llevarlos a Jerusalén para ser castigados. Obviamente, Saulo tenía autorización para hacer esa obra porque era el más capacitado y el más entregado a la persecución de la iglesia. Descubrir que aquel a quien habían crucificado no solo estaba vivo, sino era capaz de aparecerse así en medio de una luz venida del cielo y hablar con Pablo. Aquí tenemos que entender o recordar que mencionamos que esto sucedió al mediodía, cuando el sol estaba en su punto más alto. Para nosotros es muy fácil entender la luminosidad de algo si estuviéramos hablando de una noche o de la oscuridad. Y sin embargo, imagínense qué tan fulgurante sería esa luz que se le presentó, que hasta los mismos acompañantes de Pablo dicen que solamente vieron la luz, mas no escucharon lo que Pablo estaba recibiendo. Lo tenemos que entender. El mensaje era para Pablo. Y yo siempre he dicho que nosotros tenemos que tener presente, cualquiera de nosotros, yo creo que podemos dar un testimonio que pudimos sentir lo que Pablo sintió en ese momento. Nosotros, yo creo que en algún punto de nuestra vida recibimos algo que nos hizo o que nos impactó tanto que nos acercó a Dios más de como ya nosotros hubiéramos querido. Y del mismo modo, siempre también he dicho, como el Getsemaní de Jesús, también nos toca vivir en ocasiones dentro de nuestra vida situaciones en las que estamos dependientes totalmente de la voluntad divina. Entonces, para mí esto es muy espectacular, el hecho de cómo Pablo lo está de nuevo narrando, porque es algo de lo que se tiene que dar testimonio para poder que crean en él. Dice, sin duda, muchos en este instante han de haber sentido en ellos una semilla de conversión, porque comprenden que Pablo no está inventando nada. Basta ver no solo su dignidad y lucidez, sino el fuego de su mirada para saberlo.
Sin embargo, muchos al escuchar este punto endurecieron más su corazón y se negaron a dejarse mover. La misma situación, la misma historia, tendrá efectos opuestos en unos y otros. Toda circunstancia es una invitación a la conversión o a mantener la misma actitud de cerrazón. La decisión es de uno. Vete a Damasco. El Señor lo invita a no quedarse derribado en tierra. No lo ha hecho caer para dejarlo tirado, sino para bajarlo de su soberbia. Ahora es necesario levantarse y ponerse en camino, al mismo lugar al que iba, pero ahora con otro sentido, con otra intención. El Señor te invita a hacer lo mismo que hacías, a dedicarte a lo que sabes hacer, pero a darle un giro, un nuevo enfoque, a ponerlo a su servicio. Ahí se te dirá. Pablo, que lo tenía todo planeado, que sabía muy bien lo que hacía, queda a merced de que luego le digan lo que hará. Se ve despojado de sus seguridades, de su autosuficiencia. Se le enseña a depender verdaderamente de la voluntad de Dios. Zacarías había dicho, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, a fin de iluminar a los que viven en tinieblas y sombras de muerte, y guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Vaya que se cumple esa profecía. Pablo, aunque conocía las Escrituras, vivía en tinieblas y caminaba en sombras de muerte, lleno de malas intenciones hacia los cristianos en Damasco. Y entonces, por pura misericordia de Dios, sin que lo mereciese en lo más mínimo, fue visitado cuando el sol estaba en lo más alto, por el verdadero sol, iluminado por la luz que está por encima de toda luz. Pablo, ciudadano romano. Para estos oficiales era increíble que este judío tan despreciado y golpeado fuera ciudadano romano. La reacción del centurión y el tribuno indica claramente que esta ofensa era grave. Cada ciudad tenía su lista de ciudadanos romanos. No hubiera sido difícil confirmar lo que Pablo decía. ¿A qué se refiere esto? A la pregunta que le hizo Pablo sobre si estaba permitido que fuera golpeado, azotado a alguien al que todavía no se le había hecho un juicio y que era ciudadano romano, ¿verdad? El tribuno tenía a Pablo prendido, pero no tenía acusación contra él. Esperaba enterarse del problema, pero algunos dijeron una cosa y otros otra cosa. Entonces, aún después de escuchar a Pablo, el tribuno no entendía el problema. Por eso, quería examinarlo con azotes para extraer alguna confesión de crimen, pero detuvo esto cuando supo que Pablo era ciudadano romano. Se hace patente la intervención protectora del Espíritu y muestra a la vez el correcto comportamiento del oficial romano, que tan pronto quedó aclarada la situación, desistió de la flagelación que había ordenado. A un judío sí podían haberlo azotado sin tenerle que haber hecho el juicio, pero cuando se enteran de que Pablo era ciudadano romano, el comandante no tuvo el valor de hacerlo porque ya sabía el problema en el que se iba a enfrentar. Además, todavía le pregunta que de qué manera, porque él le confiesa que él tuvo que pagarlo para poder ser ciudadano romano, y sin embargo Pablo le confiesa que él no tuvo que pagar nada, ¿verdad? Que lo hizo, que recibió la ciudadanía precisamente por nacimiento, por vivir en una colonia romana. Perdón, creo que esto fue lo último, lo que tendríamos que decir. Entonces,
¿Qué es lo que sucede? En el versículo 30 nos cuenta que Pablo fue liberado, pero pidió que el Sanedrín, el sumo sacerdote, todos los líderes judíos tendrían que presentarse para poder él tener una plática y que le explicaran qué era lo que tenían contra él. Y entonces aquí volvemos a darnos cuenta que también se cumple la profecía de Ananías, donde le dijo que tenía que revelar la verdad del Mesías ante reyes, ante líderes, ante el Sanedrín, ante sacerdotes, y que providencialmente tendría que haber sido de esta manera preso para poder que se cumpliera esta profecía. Bien, decimos la oración final y le damos gracias a Dios porque nos permitió aprender y reconocer algo de la actitud siempre valiente y firme de San Pablo, que nos debe de motivar, ¿verdad? Para ser igual de aguerridos y de nunca perder la fe y de siempre poder defender nuestras creencias y nuestro amor por Jesús al alcance de nuestras posibilidades. Le decimos entonces a Dios, Padre bueno, que la palabra que escuchamos eche raíces hondas en nuestra vida. Ayúdanos a construir cimientos fuertes para nuestra fe, que edifiquemos toda nuestra vida sobre la roca firme de tu palabra. Enséñanos a hacer silencio para escuchar tu voz. Que nuestros frutos sean generosos conforme a los dones que nos has regalado para el bien de todos. Amén. Ay, ¿cómo le hago ahora para que se vaya esto? Perdón. Déjeme mover aquí. Cerrar esto. Ay, no se quiere ir. No puedo, no me hace caso. No está el padre, Aurorita. Y aquí estoy. No tengo idea hágate cuenta que está gire y gire y gire y estoy tratando de cerrar esa página para que no nos estorbe, pero no me hace caso. Pues a veces los aparatos se inhiben, ¿verdad? Les da vergüenza, les da pena. Sí. A ver, Vamos a esperar tantito a intentarlo. Mientras, pues podemos invitar pues nada, vale, que creo que ya me fui. No, aquí estás. Aquí Bueno, yo ya no veo nada, pero bueno, no qué ves bueno nada. no, ya Aquí se te cerró, vemos. se cerró la página. Ah, sí. Se cerró todo, Mira. hasta qué raro. Ya no le quiero mover porque capaz que hasta se va la señal y ya ni siquiera los puedo escuchar. Lo que puedo hacer es, eh, ¿Dejar de compartir, Juanmar? sí, Pero pues es que yo ya no sé cómo regresarme. voy a que salgas y ahorita vuelvas a entrar. ¿Te parece bien? Pues sí, Bueno, a ver. muy bien. Es la única solución que vi ahorita, práctica. Pero muy bien, vamos a ver si la deja entrar, porque cuando eh, sacas a una persona, creo que no le da oportunidad de volver a entrar, a menos de que me solicite. Yo creo que a lo mejor y sí, ¿verdad? Bueno, pues muy interesante estos dos capítulos, y pues y la explicación de la maestra Arcedalia muy clara y muy profunda, pues todo su estudio que ha hecho a través de los años, y que nos expone en síntesis todo un trabajo de investigación, de reflexión, un trabajo que le ha llevado pues años, porque ella ha sido maestra primero de la arquidiócesis y después en los grupos de el apostolado de la cruz,
Entonces es una mujer pues con una vasta experiencia, ¿verdad? Entonces le reconocemos su entrega y su saber y pues que bueno que la tenemos aquí con nosotros que nos comparta, ¿verdad? Muy bien, ahora ustedes, hermanos y hermanas, a ver, cuéntenme qué les llamó la atención de estos dos capítulos y con qué nos quedamos, qué recibimos de la palabra de Dios, cómo lo podemos poner en práctica, cómo está la situación actual de la iglesia, qué propósito mañana empieza el sínodo de la sinodalidad, donde están involucrados no tan solo obispos, sino por primera vez también eh, religiosos y laicos y mujeres que van a tener también derecho a voto, donde se van a ver pues temas importantes de la iglesia. No, no se cree que vaya a haber algo eh, extraordinario, fuerte, ¿verdad? Que nos vaya a sacudir como algunos medios de comunicación han dicho, ¿verdad? Esperemos en Dios que sea todo tranquilo y que sea una reflexión y propuestas para orar y para juntos discernir como Iglesia Universal qué es lo que el Espíritu Santo nos está pidiendo también a la Iglesia Universal. Ahorita nosotros desde aquí pues oramos por este evento que va a tener una gran importancia y ya también con nuevos cardenales que tenemos, que han sido nombrados por el Papa, y mañana va a sacar la segunda parte de su encíclica Laudato Si, que ahora va a ser Laudato, creo que Laudato Deo, si no me equivoco, alabanza a Dios o alabanzas a Dios, que es la oración de San Francisco de Asís, de alabado seas mi Señor. Mañana es día de San Francisco de Asís, y pues el Papa le tiene un pues una gran devoción a San Francisco, se puso el nombre de Francisco precisamente por él, y pues nos invita a valorar más los bienes eternos que así como San Francisco, ¿verdad? Que la verdadera riqueza pues es Dios y que los bienes pues son para ayudarnos unos a otros y no apegarnos a ellos, ¿verdad? Que quiere una iglesia pues más desprendida y más apegada a Dios que a los bienes de este mundo. Y la iglesia somos todos, ¿verdad? Bueno, muy bien. Volviendo aquí a los dos capítulos y a los temas que nos ocupan, ¿qué opinan ustedes? Cuéntenmelo todo. Está, bueno, fuera, aparte de esto, me está diciendo Arce que no lo deja entrar. El No sistema deja, no lo ¿verdad? deja. No. Es que creo que cuando sí, era la única opción que había ahorita práctica, ¿verdad? Y ahorita déjame ver si la puedo invitar directamente, invitar, a ver. Invitar a contactos, enviar enlace, no, enviar correo electrónico. Yo creo que es lo mismo, pero enviar enlace de invitación. Lo bueno que alcanzó A exponer, a ¿verdad? explicarnos los temas, los dos. No puedo ahorita. No, dice Arce que en la pantalla le aparece que la eliminaste. Qué pena. Ay, yo nunca hago eso, pero a lo mejor el Espíritu Santo Ahí está, por los su quiere teléfono, decir. se va a conectar por el teléfono. Ándale, ok. Ya le había dado el permiso, pero yo no sé por qué que no, ¿verdad? Ya se está conectando. Sí. Bueno, entonces, a ver, comentemos con toda confianza. A ver, Oscar, ¿tú quieres hablar, verdad? Nos está hablando de las similitudes que llevó Pablo con la vida de Jesús, la forma en que lo estuvieron juzgando, lo apresaron. La diferencia es de que él, como ciudadano romano, no podían hacerle daño. ¿Sí? Esto nos enseña que
Jesús escogió nacer en familia humilde porque ya tenía programado lo que iba a pasar. Entonces, si él hubiera nacido en familia de romanos, no lo hubieran crucificado, no se hubiera cumplido la profecía. Por eso él decidió nacer en familia humilde. Sí. Es una enseñanza muy buena que nos da. Sí, hay hechos directamente de Dios donde Él quiere algo y Él interviene. Muchas cosas las deja libre albedrío del hombre, ¿verdad? Pero otras Él interviene directamente para que no maten en ese momento a San Pablo, no lo apedreen. Oye mucho ruido, Oscar, en tu micrófono. Parece que está un perrito ahí. Entonces, hay ocasiones en que la gracia de Dios interviene directamente, ¿verdad? Decíamos, señor Juan José Hinojosa, que Dios cuando quiere algo lo hace con nosotros, sin nosotros, a pesar de nosotros y a veces en contra de nosotros. Yo me sabía las primeritas, las últimas no. Entonces, cuando Dios quiere algo que es importante para la vida de la iglesia y del mundo, pues quiere contar con nuestra disposición, ¿verdad? Y a veces se la brinca porque no estamos dispuestos. Y a veces hasta estamos en contra de sus planes y Él, cuando quiere algo de alguien o de la iglesia o del mundo, pues interviene directamente en la historia, ¿verdad? Y aquí pues se vale de muchas cosas para ayudar a San Pablo a cumplir su misión, ¿verdad? Cumplir su misión. Muy bien. ¿Alguien más quiere comentar algo? Padre, Sí, pues yo al igual también fue lo que más me llamó la atención, las similitudes de la vida de Pablo con la de Jesús y también de cómo trataban de sus seguidores de Jesús, los apóstoles, de impedir que fuera donde lo iban a aprender. Y aquí Pablo también le decía, no vayas a Jerusalén. Entonces hay muchas similitudes y también a mí también es lo que más me llamó la atención. Pero pues tenían que cumplirse todo según las escrituras. claro. Sí. Y la respuesta de San Pablo tan valiente como también pues imitando a Jesús, el maestro, ¿verdad? Cuando está en Getsemaní y baja decidido a ir a Jerusalén para dar testimonio también ahí, y ya sabía lo que le esperaba, ¿verdad? Ya sabía y por eso estaba pues viviendo un martirio incruento antes con ese sufrimiento en Getsemaní, donde incluso el sudor se fueron gotas de sangre, dice el evangelista, ¿verdad? Entonces bajó decidido después de que recibió pues esa convicción y esa gracia del Padre Celestial y esa fuerza del Espíritu para pues como humano, él como hombre y verdadero Dios encarnado, pues sintió lo que sentíamos nosotros, lo que sentimos nosotros. Y, y pues lo acepta, lo asimila y lo pone en la presencia del Padre y va con mucha tranquilidad y valentía a dar la vida y dar testimonio por nuestra salvación, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguien más quiere comentar algo? Pues de hecho la vida de los apóstoles y la vida de los santos se convierte de alguna manera en un paralelo a la vida de Cristo, ¿verdad? Porque pues hay una configuración con Él en la oración, en la palabra, en los sacramentos. Por eso dice San Pablo, vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Y mientras viva en la fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí, ¿verdad? Vivo en esta fe.
Muy bien. ¿Alguien más quiere comentar algo? San Pablo, qué valiente cuando dice, no tan solo estoy dispuesto a sufrir, sino a morir, ¿verdad? Qué fuerza y qué valentía y qué convicción tan profunda. Nadie lo dice nada más por decirlo, ¿verdad? Y él lo dice con toda convicción, como que ya había tenido tiempo para orar, para meditar, para ver la implicación que es ser discípulo de Cristo, apóstol de Cristo. Yo creo que ahorita sí nos falta ser católicos, pues, más convencidos, no católicos de misa de domingo, es lo que les dije hace 15 días, ¿verdad? El Señor nos quiere trabajadores en su viña al tiempo completo, no nos quiere de ociosos en la viña, sino trabajar en su viña y pues ser auténticos servidores de Cristo, ¿verdad? A veces, como decía la vez pasada en la junta anterior que estuve presente, que pues bueno, los laicos es difícil porque tienen muchas actividades y es verdad, pero en esa multiplicidad de vocaciones y de misiones, en esa está está la presencia del cristiano, ¿verdad? La santificación del creyente, el dar testimonio de Cristo. Adelante. Ay, padre, ahorita lo que está comentando se me viene a la mente el suceso de la iglesia en Tampico, en Madero, el domingo, estando celebrando. Pues Dios no creo que lo haya mandado, pero lo permitió. Así es. Pues sí, Dios, yo a veces le digo al Señor, Señor, ¿por qué nos das tanta libertad y por qué permites tantas cosas que sucedan en el mundo? Es lo primero que te voy a preguntar cuando llegue al cielo, si Dios quiere, si tú quieres, ¿verdad? Te voy a preguntar por qué nos diste tanta libertad y por qué pasaron tantas cosas. O sea, eh, te arriesgaste mucho con nosotros, ¿verdad? Y vi una imagen que me conmocionó mucho cuando el padre ve al obispo, se le echa en brazos y comienzan a llorar los dos y apoyarse. Y vi una reflexión de un padre de aquí de Monterrey que dice, a veces la gente cree que los sacerdotes no sentimos con el pueblo sus alegrías, sus dolores, sus tristezas, y que realmente se ejerce una verdadera paternidad espiritual, porque pues somos padres espirituales y una familia que tenemos que son pues la comunidad, son el pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces se ve un sentimiento y una impotencia del sacerdote y un dolor tremendo, y el obispo, qué bello el obispo que lo abraza, que lo conforta, que está con él, ¿verdad? Qué importante es esa presencia también de los obispos con los sacerdotes, y el sacerdote es estar siempre al pie del cañón con su comunidad. Y parece ser que no leí lo que alcancé a leer, que él se salvó, o sea, pero no sé si era el mismo sacerdote el que estaba celebrando o no, pero no sé si ustedes tengan más datos al respecto, pero que lograron salvarse algunas personas que estaban atrapadas, pero fueron rescatadas y que pensaban que no iban a salir, pensaban que era ya su destino final. Algunos dicen que ya habían revisado la estructura de la iglesia y que ya habían dado como que indicaciones o un veredicto o algo así, que como quiera se va a hacer un peritaje, pero y ahorita me están dando otras versiones, otras personas que no creo prudente ahorita comentar, pero
es extraño. ¿Por qué el Señor permite pues estas cosas, ¿verdad? Y en tantas partes del mundo, los migrantes que se ahogan, que vienen huyendo de sus tierras porque no hay opciones para ellos y mueren en el trayecto, en el mar. Por eso el Papa puso en la plaza de San Pedro una gran escultura en una barca de bronce llena de migrantes, donde pues en honor de esos migrantes que lo arriesgan todo por buscar una vida mejor y que muchas veces somos insensibles los seres humanos a estas cosas que pasan, ¿verdad? Entonces el Papa lo puso ahí para que nos recuerde permanentemente el sufrimiento de mucha gente, ¿verdad? Y que pues ojalá hagamos algo, ¿verdad? Hace poquito dijo el Papa, ojalá que todo el mundo tenga el derecho a no migrar, que se puedan quedar en sus tierras y tengan pues todas las oportunidades, ¿verdad? Ese sería el ideal, ¿verdad? Bueno, ¿alguien más quiere comentar? Pues San Pablo, qué valiente, qué entrón y qué luz Dios le daba en su inteligencia y él también, pues era proactivo, no era un hombre así pasivo, callado o dejar que las cosas sucedan, sino él también intervenía y decía, ¿por qué tratan así a una persona que tiene la ciudadanía romana? O sea, él se defendía y sabía defenderse y en el momento adecuado, con las palabras adecuadas y y luego aprovechar para evangelizar a los judíos y a los romanos, pues qué belleza, no. Y ojalá que sí tengamos todos esa, ¿cómo le llamábamos, señor Juan José? Como el instinto espiritual del Espíritu Santo para las cosas de Dios, o sea, así como tenemos instintos y reacciones eh, casi instantáneas del cuerpo para defenderse, protegerse, sobrevivir, etcétera, pues así también tenemos por el Espíritu Santo esos dones y esas gracias actuales, gracias de estado, gracias de, de saber tomar una decisión y recibir una luz y dejarte guiar por esa luz que el Señor te da y enfrentarte, venga lo que venga y pase lo que pase. Decía el Papa Francisco que el cristiano tiene que ser como um, uno que está en la portería, ¿verdad? ¿Cómo se le llama? Al portero, ¿verdad? Que le avienta una bola por este lado, por acá se avienta, ¿sí? De repente se avientan por el otro lado, ¡pum! Se avienta, a veces abajo, ¡pum! Se avienta o se tira al suelo. Dice, la vida nos va a presentar muchos retos, nos va a presentar muchas situaciones que no pensamos y tenemos que pedirle a Dios que nos dé la gracia de responder a esas situaciones que no pensábamos que nos iban a ocurrir en esta vida. Por ejemplo, una persona que hace poco me dice, padre, yo jamás pensé que yo iba a atropellar a una persona. Jamás en mi vida, a la edad que tengo menos, quiero paz y tranquilidad y que no le hago el mal a nadie, no busco hacerle mal. De repente me trastoca y trastoco la vida de otra persona y de su familia. Dice, no puedo dormir, traigo muchas inquietudes y pues son cosas que dices tú, no las esperaba. El cristiano se tiene que enfrentar a eso. Los apóstoles se enfrentaron a eso, San Pablo se enfrentó a eso,
nosotros nos vamos a enfrentar a muchas cosas en la vida, buenas y malas y otras, no sé ni cómo catalogarlas, pero pedirle al Señor que nos dé la gracia para poder responder y pues no desesperar en medio de esas pruebas y de esos avatares de la vida, ¿no? Que Dios nos conceda la gracia de la fortaleza y saber responder con sabiduría. Sobre todo eso, Padre, saber responder con sabiduría Sí, para sí, no sí. hacer más grande el problema. Pues sí, sí. A veces es necesario callar, Ujú. es necesario hablar y a veces es necesario, pues, no utilizar palabras propias, sino palabra de Dios, palabra de Dios. Bueno, jóvenes, pues muy interesante todo esto. Ojalá que en esta etapa de nuestra vida que estamos releyendo la palabra de Dios y Hechos de los Apóstoles, San Lucas, pues este 17 es día de San Lucas, ¿verdad? Este mes, día de San Lucas, mañana de San Francisco, ya fue Santa Teresita, viene Santa Teresa de Ávila, Nuestra Señora del Rosario, San Judas Tadeo, el mes de las misiones, mes del Rosario. Hay tantas celebraciones en este mes tan importantes. Ojalá que nos ayuden a fortalecer la fe y la vida cristiana. Bueno, pues que pasen muy buenas noches. Gracias, profesora Arcedalia. Gracias, Aurorita, por coordinarnos y gracias a todos por participar. Espero poder subir esta clase porque estoy ahorita en un iPad a ver cómo le hago. A ver cómo Dios me inspira para hacer la conexión. Bueno, que pasen buenas noches, que Dios los bendiga a todos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Así sea. Nuestra Señora del Rosario, ruega por nosotros. San Francisco de Asís, Ruega por nosotros. Las dos santas Teresas, rueguen por nosotros. Felicidades, Auro. Aurorita, Ay, muchas gracias. felicidades, Aurorita. Felicidades, Aurorita. Un abrazo. Muchísimas gracias. Oye, tú no cumples, descumples. Sí, está bien guapo. Estás joven. Claro. Muchas gracias. A ver, ¿cuándo tenemos la oportunidad de reunirnos? Y yo creo que terminando la clase y hacemos una reunioncita, una fiestecita y ahí te festejamos también y festejamos a todos los compañeros. No debes el pastel, Claro. Aurorita. Claro, yo lo pongo. Cuídense Bueno, mucho. que Muchísimas pasen gracias. buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Bendiciones a todos. Gracias, Igualmente, Padre. gracias, Juanma.